Muy buenos días, familia. ¿Cómo estamos cada uno de ustedes en esta tarde? ¿Bien? Qué privilegio es poder estar aquí, ¿verdad? En la iglesia tan temprano. ¿Cuántos desayunaron menudo y vienen bien animados el día de hoy? ¿Verdad? Eso yo siempre digo que un buen menudo anima, ¿no es cierto? Yo no desayuné menudo, pero yo digo que eso anima, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy tengo el privilegio de estar compartiendo con ustedes y yo quisiera que oráramos en esta tarde y que le pidiéramos al Señor que de alguna manera Él viniera y hablara a nuestro corazón. ¿Cuántos vinieron el día de hoy expectantes de que Dios puede traer una palabra de ánimo y de aliento a tu corazón, verdad? Todos venimos. ¿Podemos orar juntos, familia, en este día? Vamos a decirle: Señor, háblanos. Dile: Señor, háblame a mí en lo personal. Dile: Señor, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero escuchar lo que tú has preparado para mí el día de hoy, Señor. Dile: yo pongo atención hoy a tu palabra. Dile: Señor, yo sé que no es el gordito que está ahí enfrente. Dile: Señor, yo sé que es tu palabra la que trae vida a mi corazón, Señor. Así que yo personalmente te pido que el día de hoy nos hables. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pues, familia, el día de hoy sentí compartir con ustedes un mensaje que hace algunos años Dios habló a mi corazón. Que hace muchos años era un área en la cual Dios trató en mi corazón. Creo que es un área en la cual muchos creyentes, muchos hombres que conocemos al Señor, nos hemos topado con circunstancias así. Hoy quiero hablarte acerca de cómo la fe vence la decepción, ¿verdad? ¿Alguna vez te has sentido decepcionado? ¿Alguna vez alguien te ha decepcionado? Estoy seguro que sí, ¿verdad? Y déjame decirte que estar decepcionado es algo que a todos los humanos, que a todos y cada uno de nosotros nos pasa tarde o temprano en la vida. Pero yo he descubierto que el estar decepcionado es una de las estrategias y es una de las armas que el enemigo más usa para frenar nuestra fe, para frenar de nuestro avance, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿verdad? Porque el estar decepcionado, simplemente yo busqué la definición y es que la decepción, dice, es una emoción dolorosa que se despierta en una persona, dice, al incumplirse una expectativa. La decepción es una emoción dolorosa que se despierta en una persona al incumplirse una expectativa construida. Dice, generalmente en torno al comportamiento de otra persona o en relación a algún acontecimiento. Es decir, que cuando estamos esperando algo, cuando tenemos la expectativa de que algo va a suceder y no sucede tal y como lo habíamos previsto o imaginado o planeado, ¿verdad? Viene la decepción, ¿verdad? ¿Cuántos se sintieron decepción ahora que llegaron sus utilidades, verdad? No levante la mano, pero yo estoy muy seguro que 2, 3 sí se sintieron muy decepcionados. Dijeron, ya va a llegar ese chequezote de utilidades, y pues no, ¿verdad? No llegó tal y como lo habías construido. Y sabes, en mi vida yo he detectado que muchas veces yo he tenido fe, he tenido grandes expectativas en algunas áreas de mi vida, y puedo reconocer que en mi corazón, cuando esas cosas no se cumplen tal y como yo las pensé, como yo las imaginé, sabes, es muy natural que yo sienta decepción. Y de nuevo, como te dije ahorita, yo creo que el estar decepcionado es algo que nos frena y es algo que veo en muchos creyentes, ¿verdad? Yo creo que no hay nada más poderoso en la vida de un hombre de Dios que la fe, ¿verdad? Porque la fe mueve montañas, ¿verdad? La Biblia, cuando nos habla de la fe, dice que muchos hombres de Dios han hecho grandes cosas por fe. Pero ¿cómo puede un hombre de Dios hacer grandes cosas para Dios cuando está decepcionado? ¿Te has puesto a preguntar eso? ¿Cómo puedo a veces en mi vida creer que Dios puede hacer muchas cosas cuando realmente en mi corazón ha habido decepción? Y cuando decepción entra al corazón de un hombre, el potencial de esa persona se ve estancada, ¿verdad? Su fe no se encuentra activa
y de alguna manera empieza a caminar en algo negativamente. El día de hoy quiero hablarte de un hombre que yo encuentro en la Biblia que sufrió tal situación. Era un hombre que Dios usó poderosamente ahí por el tiempo de los jueces, mas sin embargo yo detecto en la vida de esta persona una decepción. Ahora, como lo dije, ¿por qué se decepciona la gente? Porque su expectativa no se ve cumplida. ¿Cuándo se decepciona un creyente? Un creyente se decepciona cuando su realidad personal, su realidad familiar o su realidad espiritual no coincide con lo que se le ha enseñado. Cuando tu realidad no es congruente con tu fe, es muy probablemente que entres a un tiempo de decepción. Y ahorita te voy a hablar un poquito de mi testimonio, ¿ok? Pero antes de hablar de tristezas, déjame hablarte de un hombre de Dios llamado Gedeón. Así que acompáñame al libro de Jueces, capítulo 6, versos 11 al 13. Ahí lo vamos a estar. ¿Qué? ¿Estaba muy gacho mi PowerPoint? Ok, ok, muy bien. Dice la escritura, dice, el ángel del Señor vino, dice, y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Dice, su hijo Gedeón, y hoy vamos a hablar de Gedeón. Dice, estaba trillando trigo, parece trabalenguas, ¿verdad? Estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Verso 12, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y mira la respuesta de Gedeón en el verso 13. Pero Gedeón replicó, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad, respondió Gedeón, es que el Señor nos ha desamparado y ha entregado en manos de Madián. ¿Qué estamos leyendo aquí? Estamos leyendo la historia de cómo Dios se le aparece a un hombre y le habla a través de un ángel, ¿verdad? Y es la época de los jueces, una época donde el pueblo estaba sufriendo de victorias, estaba sufriendo de derrotas, unas veces estaban arriba, otras veces estaban abajo, ¿verdad? Y yo creo que estaban en un tiempo como algunos cristianos, ¿verdad? Que yo digo cristianos tipo Capulina, y la chaviza me va a entender cuando digo Capulina, algunos lo van a conocer, ¿verdad? De, oye hermano, ¿vas a ir a la iglesia? No lo sé, a lo mejor, quién sabe, tal vez, ¿verdad? Pero cosas así. Y Gedeón estaba así en una situación donde Madián eran los enemigos y venían, los atacaban, destruían todas sus cosechas y los dejaban en una total miseria. Y este era un ciclo que pasaba año con año. Estamos viendo que estamos hablando en este contexto, Gedeón está ahí. De repente un día se le aparece el ángel del Señor y le dice, ¿cómo estás, varón guerrero y valiente? ¿Verdad? Dios dándole ahí una palabra de cómo Dios lo percibía. Y yo me imagino la escena, Gedeón está ahí trillando trigo ahí. Para empezar estaba en un lugar incorrecto, ¿verdad? El trigo no se hace en un lagar, se hace al aire. Y estaba en el lugar incorrecto y Gedeón estaba ahí. Cuando el ángel se le aparece, le dice, ¿cómo estás, guerrero valiente y esforzado? Gedeón se queda y lo voltea y dice, ¿a quién le hablas? ¿A mí? Dice, pues ¿no estás viendo cómo estamos? Dice, ¿qué no? Replicó Gedeón, dice, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? O sea, ¿me estás llamando a mí valiente? Cuando no ves que estoy escondido aquí, teniendo miedo, haciendo algo porque puede venir el enemigo en cualquier momento y puede destrozar mi cosecha. ¿Y sabes qué estoy yo viendo aquí en este pasaje? Estoy viendo a un hombre de Dios y estoy viendo a un hombre de fe que estaba escondido por temor y que tal vez su fe estaba siendo apagada. Y así era el caso de Gedeón. Su realidad
no estaba coincidiendo con la fe que le habían transmitido sus padres. Ahora, imagínate las historias que muy probablemente los padres de Gedeón le habían contado a él. Porque Gedeón hace alusión a esto, dice, ¿dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? ¿Te imaginas? Los judíos eran una generación que ellos cuentan a sus hijos las historias de cómo Dios los había libertado de la esclavitud, lo había hecho a través de grandes milagros, mas sin embargo hoy la realidad de Gedeón es que era una realidad triste y miserable. Estaba escondido, ¿por qué? Porque tenía miedo que viniera el enemigo y le robara su cosecha. ¿Y cuántos saben que muchas veces esto es similar de como muchas veces tú y yo como cristianos nos comportamos? Tú y yo hemos oído las grandes cosas que Dios puede hacer. Tú y yo podemos oír de que Dios es poderoso para hacer milagros, para proveer, para suplir, para sanar, para hacer grandes cosas. Y sin embargo, muchos de nosotros aún hoy en la actualidad, en pleno siglo XXI, nos mantenemos a veces escondidos, redarguidos, ¿verdad? Ahí refundidos, no sé dónde, ¿verdad? Porque tenemos miedo de lo que el enemigo nos puede hacer y no nos damos cuenta de cómo Dios nos percibe. ¿Te ha pasado? ¿Te ha sucedido esto? A mí sí. Hubo un tiempo en mi vida donde yo tenía grandes expectativas en Dios y las sigo teniendo. Pero hubo un tiempo donde te puedo decir que en mi propia experiencia decepción entró a mi corazón. ¿Y sabes qué pasó cuando decepción vino a mi corazón? Mi fe se comenzó a apagar. ¿Sabes por qué? Porque mi realidad en alguna manera no estaba siendo congruente con mi fe. Yo creía que Dios podía hacer cosas grandes y lo sigo creyendo, tenía grandes expectativas, pero cuando esas cosas no sucedieron como yo quería que sucedieran, lo más común que vino a mi corazón fue la decepción. ¿Sabes? Esto pasó en la vida de Gedeón. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando decepción o cuando incredulidad entran en nuestro corazón? ¿Verdad? Muy sencillo. La Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Sabes cómo podemos ver la decepción en la vida de Gedeón? Número uno, la podemos detectar a través de sus palabras. Cuando el ángel se le apareció y le dijo varón valiente, él no lo creyó. Él no estaba, su realidad no estaba congruente como Dios lo percibía. Él estaba trillando trigo en un lugar. Él estaba en un lugar incorrecto, haciendo las cosas de una forma incorrecta. Y sus palabras nos hablan de que en su corazón no había ilusión y había decepción, porque él ya no estaba creyendo las grandes cosas que le habían contado sus padres acerca de lo que Dios había hecho por su pueblo. Y yo me pregunto el día de hoy, ¿habrá hoy entre nosotros, tal vez, cristianos, creyentes, hombres y mujeres que hemos puesto nuestra vida, nuestra confianza en el Señor, mas sin embargo, cuando a veces sentimos, verdad, que las cosas no están caminando como nos gustaría, ¿habrá hoy entre nosotros personas que han sentido este tipo de decepción? Habrá hoy entre nosotros tal vez jóvenes que su fe se está apagando porque tal vez tu realidad no coincide con lo que te han platicado de Dios. Habrá tal vez el día de hoy gente tal vez que tiene años en la iglesia y que a veces te has dicho pues ¿para qué sigo orando? ¿Para qué sigo dando? ¿Para qué sigo diezmando? Si a veces veo que las cosas no pasan, que a veces no suceden las cosas como yo quisiera que pasaran, cuando oigo que a otros les va muy bien y a mí me va muy mal, ¿verdad? ¿Habrá hoy alguien así que ha sentido este tipo de decepción? Yo creo que muy probablemente, y aunque no vamos a hacer hoy una confesión pública, yo creo que muy dentro de nuestro corazón, muchos de nosotros hemos tenido tiempos y experiencias así, donde nos hemos sentido decepcionados. ¿Sabes?
Algunos incluso han llegado hasta sentirse decepcionados con Dios, de Dios mismo. Ahora, yo entiendo cuando te decepcionas de los seres humanos, yo entiendo cuando te puedes decepcionar, ¿verdad? Cuando alguien te ha traicionado, yo entiendo cuando te puedes decepcionar, ¿verdad? Cuando en tu trabajo no te han cumplido lo que te han prometido, y eso es normal y natural, ¿verdad? Es de esperarse. Pero ¿qué pasa cuando la decepción entra al área de la fe? ¿Qué pasa cuando la decepción ataca mi fe? Cuando entonces yo empiezo a cuestionar lo que leo en la Biblia, lo que encuentro en la Escritura, cuando realmente mi fe empieza a entrar en crisis y en conflicto, porque entonces mi fe no está viviendo, no está siendo congruente con lo que yo leo en la palabra, con lo que vengo y aprendo aquí cada domingo. ¿Cómo es posible esto? Ahora, ¿cómo podemos detectar la decepción en nuestro corazón? Fíjate bien en Gedeón, en sus palabras. Yo quisiera preguntarte el día de hoy, ¿cómo son tus palabras? Cuando la gente nos oye, nos escucha, ¿qué escucha de nosotros? ¿Qué es lo que más sale de nuestros labios? ¿Somos hombres y personas que hablamos fe? ¿Somos hombres y mujeres de Dios que siempre estamos hablando palabras de vida, o más bien siempre nos estamos quejando por todo, ¿verdad? Y decepcionados, diciendo el gobierno no va a cambiar y cosas de esas, ¿verdad? ¿Cómo podemos darnos cuenta del nivel de fe que hay en nuestro corazón, o del nivel de decepción que hay en nuestro corazón? Número uno, en nuestras palabras. Ahora, ¿cómo más podemos darnos cuenta de la decepción de Gedeón? No solo por sus palabras, no solo por lo que él expresaba, no solo por lo que él estaba diciendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que pase eso? Si Dios estuviera con nosotros, no estuviera pasando con eso, sino que también lo podemos ver en sus acciones. ¿Sabes? La decepción en nuestro corazón no solo se puede percibir por lo que hablamos, también se puede discernir por cómo actuamos. ¿Sabes? Hay un autor llamado Tim Keller que un día me impactó mucho lo que él llama un término de ateos prácticos, no sé cómo lo recuerdo muy bien, pero él hablaba acerca de nuestro ateísmo práctico, ¿verdad? Y un ateísmo práctico es cuando decimos que creemos en Dios, pero que cuando estamos en el momento de la prueba y cuando estamos en el momento de la crisis, nuestra fe no es lo suficientemente fuerte como para creer que Dios va a obrar, ¿verdad? De repente estás ahí en tu casa y te llega el recibo de la luz carísimo, ¿ah? Y empiezas a entrar en pánico y empiezas ahí a entrar en temor y diciendo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para pagar estas deudas? ¿Cómo voy a hacer? Y es ahí cuando empezamos a entrar a una crisis de fe. ¿A alguien le ha pasado esto o soy el único pecadorzote aquí? ¿Ah? Yo sé que no, yo sé que a todos nos pasa, ¿verdad? Cuando crisis viene a algún área de nuestra vida, por ejemplo, ¿verdad? Llega la enfermedad porque problemas y circunstancias difíciles nos acontecen a todos y de repente llegan. Estas no son planeadas, ¿verdad? No es como que un día te levantas en la semana y dices, oye, en esta semana no sé, como que estoy pasando que me pasen cosas malas, ¿verdad? No, nadie humanamente hace eso, pero de repente cosas suceden y es así cuando de repente entramos en una crisis. ¿Por qué? Porque cuando nuestra fe está siendo probada y nuestra realidad no está coincidiendo al nivel de nuestra fe, empezamos a entrar en crisis. Y ¿sabes? Se nota en nuestras palabras, se nota en nuestras acciones. De repente dejamos de no venir a la oración, ¿verdad? Y ouch, yo me doy callo, me pego a mí mismo, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Empezamos a bajar nuestro nivel en la lectura de la palabra. Ya no somos tan apasionados, tan disciplinados para leer la escritura, la Biblia, ¿verdad? Y nuestras acciones empiezan a hablar de alguna manera de la decepción que se encuentra en nuestro corazón. Ahora, esta charla no es una charla pesimista, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo te quiero hablar el día de hoy de cómo Gedeón pudo vencer la decepción en su vida. Número uno, te muestro cómo Gedeón estaba viviendo
una decepción en su corazón. Hubo un tiempo cuando Dios lo visitó, y hay un tiempo cuando Dios nos visita a todos y nos habla y trae palabra y trae mensaje a nuestro corazón, sobre todo cuando más lo necesitamos. Pero no era suficientemente, no es nada más suficiente darnos cuenta de lo que está mal en nuestro corazón, sino te quiero hablar de cómo Gedeón venció la decepción. ¿Quieres saber cómo lo hizo? La primera cosa que me llama la atención es que cuando el ángel se le aparece y cuando entra en este tipo de lucha con Dios, diciendo, pues si me llamas valiente, pero la verdad es que no lo soy, tengo miedo y está pasando algo incorrecto en mi vida. Dice que cuando el ángel y Dios continúa hablando con Gedeón, Gedeón se levanta y empieza a creer en Dios. Y sabes, te quiero decir el día de hoy y te quiero regalar esta frase. En la medida que uno va venciendo la decepción, es cuando empezamos a recuperar nuestra capacidad de creer en Dios. ¿Sabes cómo se vence la decepción? Volviendo a dar un paso de fe. Volviendo a tomar fe y volviendo a poner fe en el Señor. Así fue como Gedeón pudo vencer la decepción en su vida. No hay otro camino. A veces hemos caído en baches espirituales en nuestra vida, pero te quiero decir que la salida es volver a tomar la decisión de volver a creer, de volver a poner tu esperanza, de volver a ir a la palabra y recordar lo que Dios ha hablado a nuestra vida y empezar a creer en Dios. Cuando Gedeón empezó a creer, la decepción empezó a ceder. Te lo voy a decir otra vez. Cuando Gedeón empezó a creer, la decepción empezó a ceder. ¿Sabes? Hoy es el día y hoy tal vez es la mañana donde tú tal vez has tenido sueños y has tenido tal vez sueños rotos, pero hoy necesitas volver a traerlos al Señor. Hoy necesitas volver a tener una actitud de decir, yo voy a seguir confiando en Dios. Me encantan las palabras del salmista que dice, hubiera yo desmayado. Dice, si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivos. ¿Sabes qué estaba diciendo el salmista? Yo hace mucho tiempo hubiera tirado la toalla, pero no he tirado la toalla. Esta es la paráfrasis carnal, ¿verdad? Y no he tirado la toalla porque sigo teniendo mi esperanza de que voy a ver el favor y la gracia de Dios en este mundo. ¿Cuántos podemos tener esa clase de fe el día de hoy? De que aunque reconocemos que a veces nuestra realidad no coincide con nuestra fe, aún así tú y yo vamos a tener una actitud de seguir confiando y de seguir poniendo nuestra esperanza en Dios. ¿Sabes por qué? Porque el creer en Dios es un proceso de cada día. No solo fue una decisión de una vez, es un proceso de cada día. Cuando oramos en la oración del Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseña a orar por el alimento que nos dice, y danos el pan de todo el mes. Eso dice la oración. ¿Qué dice? Danos el pan de ¿qué? Cada día. ¿De qué te habla esto? De que cada día tú tienes que tomar la determinación de creer. De que cada día tendrás que tomar el reto de poner tus ojos en el Señor. Y aunque puedas decir, es que mira, no estás viendo lo que está sucediendo alrededor. No estás viendo que Donald Trump se está volviendo a lanzar. No estás viendo que el dólar está bajando, ¿verdad? No estás viendo que el Bitcoin y cosas de esas que a veces ya no sabemos. Es que no estás viendo que el ChatGPT nos va a dejar sin trabajo a todos, ¿verdad? Y se pone de repente el panorama medio oscuro y de repente estamos ahí en crisis. ¿Sabes? Creer en Dios es una decisión de cada día. Porque cada día que tú crees, cada día que tomas una actitud de fe, es un día que tú estás ganando paso en esta vida. Es cada día que estás entrando a un terreno de victoria sobre tu vida. Y es en la medida en la que vas dando pequeños pasos de fe
que te empiezas a dar cuenta que así como Dios estuvo en el pasado, lo seguirá estando en tu presente, pero también lo está en tu futuro. Y eso es algo que pasa. Sí, dale un aplauso al Señor. Tenemos que empezar a dar pequeños pasos de fe. Te regalo esta frase, la puedes tuitear si quieres. Pequeños pasos de fe generan pequeñas pruebas de que Dios está ahí. ¿Sabes? Te pudiera contar muchos testimonios de historias de crisis que he vivido. Recuerdo, por ejemplo, en una ocasión estábamos mi esposa y yo sirviendo en otro lugar de misioneros. Habíamos tomado el reto de irnos, de agarrar todas nuestras chivas, irnos a un lugar que no conocíamos, a otra ciudad, sin trabajo, sin nada. De repente renuncio al ministerio donde estoy laborando y me voy en fe, creyendo que Dios había traído una palabra sobre nosotros. Y estando allá sirviendo, me encuentro sirviendo al Señor con una iglesia comenzando, una iglesia pequeña que la verdad no había mucho de dónde crecer. Y estábamos sin dinero y sin trabajo. Y un día estábamos ahí en la casa y te puedo decir literalmente no teníamos nada para comer en esa semana. Había frijoles, creo, y tortillas, nada, sí, casi nada. Y yo estoy ahí en una crisis. Todos mundos sabemos que como hombres, ¿verdad? Y sentimos la responsabilidad de proveer. Yo me sentía tan mal ese día que yo me fui a orar y decía, Señor, yo estoy haciendo esto porque creí que tú me hablaste, y estaba ahí en una lucha de crisis de fe, cuando de repente me habla un misionero italiano y me dice, oye, fratello, ando aquí por la ciudad, me dice, y me gustaría quedarme en tu casa el día de hoy. Yo así como que chanfle, no manches, ¿qué le voy a ofrecer al hermano? Y el hermano es de buen comer, ¿me explico? O sea, y yo estaba así todo penado, ¿y qué le voy a ofrecer? Y pues así con pena, pues cómo decirle que no al hermano, anda de misionero. No, pues sí, vengas, hermano, aquí pues tenemos un cuarto. Y recuerdo que fui hasta, no sé, conseguí 100 pesos por ahí, Coppel prestado, no es cierto, Coppel no presta 100 pesos. Y fui, conseguí dinero ahí, pude comprar algo. Yo no sé si el misionero se levantó en la noche y abrió el refri, yo no sé qué pasó, pero al día siguiente se levantó. Y en la ciudad donde vivíamos, ahí en Cuauhtémoc, hay un cerro y hay un mirador muy bonito, y nos subíamos todas las mañanas a caminar. Me dice, oye, llévame a caminar, a conocer. Ya fuimos ahí, los dos medio showbiz, ahí ya medio camino, medio cansadillos, bofeadillos, la verdad. Y ahí íbamos subiendo el cerro cuando de repente me dice, oye, vamos aquí a la tiendita esta que está abajo, se me antojó un agua. Y pues llegamos ahí al súper. De repente yo veo que el hermano empieza a agarrar un carro, me dice, agárrate un carro, fratello. Y yo así como que, pues sí. Y veo que empiezas a echar ahí, lo empieza a echar de los cereales más caros. Y yo así como que empecé, dije, con 100 pesos no voy a alcanzar a pagar todo esto. Y luego yo creo él vio mi cara, me dice, no te preocupes, fratello. Dice, dice, también he sido misionero. Dice, yo sentí de Dios llenar tu despensa. Nos surtió una despensa como para 3 meses, ¿verdad? Que yo me la comí en una semana. No es cierto. No es cierto. Y nos surtió una despensa, hermano. Yo estaba en crisis un día. Mi fe no estaba siendo congruente con mi realidad. Yo creía en un Dios proveedor, pero yo estaba en crisis. Yo sabía que Dios podía hacer milagros de provisión, pero yo estaba en crisis. A la mañana siguiente yo ya tenía una despensa de 3 meses. ¿Sabes? Un pequeño pasito de fe. Una pequeña decirle, no, pues sí, pues véngase, aunque no tengo nada aquí, le ofrezco techo. Un pequeño paso de fe me demostró que Dios estaba ahí. Te puedo contar muchos más de estos.
Un día, te voy a contar otro, esto no está en mis anotaciones, pero sé que te va a bendecir. Un día yo estaba, un día orando, le dije yo a mi Señor, tú el alfarero, yo el barro, ¿no es cierto? Solo la chaviza entenderá esto. Un día estaba orando y estaba muy frustrado, tal como lo estoy el día de hoy. Estaba muy frustrado con mi peso. Y un día orando le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame, estoy exageradamente mal con mi peso. Y como que Dios me escuchó. Al día siguiente me habla alguien, me dice, oye, dice, hay un programa que no sé qué, quiero que te vengas, ven al consultorio, te vamos a regalar una cirugía. Me regalaron una cirugía bariátrica donde yo pude perder muchos kilos que ya recuperé tristemente, pero Dios me ayudó. No pagué ni un solo peso. Yo ya estaba en una situación donde hasta mi salud estaba en peligro. Y Dios suplió. Dios suplió en los mejores hospitales, ahí fue intervenido y Dios suplió. Te puedo platicar testimonios de cómo a veces la mayoría de mis carros han sido regalados. Todo porque un día surgió la oportunidad de irnos a un viaje misionero y yo quería ir y servir al Señor y regalé mi carro a alguien. Dije, en fe, yo voy a regalar mi carro creyendo que Dios va a hacer. Desde que yo regalé ese carro, y eso es una historia, no tengo tiempo para contarte todo el testimonio, pero desde que yo hice hace muchos años una pequeña ofrenda de regalar mi único carro, el que yo había ahorrado toda mi juventud para comprar, era un Hyundai todo gacho, ¿verdad? Que me dejaba tirado cada 20 minutos, ¿verdad? Pero bueno, lo regalé, lo arreglé, lo regalé. Desde ahí en adelante te puedo decir que la mayoría de mis automóviles han sido regalados. Pequeños pasos de fe que me han demostrado que Dios ha estado ahí. ¿Cómo se vence la decepción, familia? Dando pequeños pasos de fe. ¿Cómo lo hizo Gedeón? Lo hizo de esta manera. Número 1, él se atrevió a ofrecer algo a Dios. Para avanzar rápido, Jueces capítulo 6, versos 18 al 24, leemos una historia tremenda. Luego de que el ángel habla con Gedeón, dice, te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga a ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar cabrito a los demás, dice con una medida de harina, y nos da ahí una serie de instrucciones. Y en el versículo 24 leemos, dice, entonces Gedeón construyó ahí un altar al Señor y lo llamó El Señor es la Paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. ¿Sabes qué empezó a hacer Gedeón? Empezó a dar pasos de fe. ¿Cuál fue su primer paso de fe? Él se atrevió a ofrecer algo a Dios. ¿Qué es lo mejor que tú puedes ofrecerle hoy a Dios? Tu vida, tu corazón, tu vida como una ofrenda. La segunda cosa que se atrevió a hacer Gedeón es que no solo se atrevió a ofrecer algo a Dios, sino que se atrevió a ponerle acción a su fe. Se atrevió a hacer algo muy arriesgado para Dios. Después de esto, en Jueces capítulo 6, en el versos 25 y 32, vemos cómo un día Gedeón se levanta. Su padre era un idólatra, tenía ídolos, pero cómo Gedeón se levanta, y lo podemos leer ahí en los versículos que siguen. Y Gedeón se levanta y va y destruye los ídolos de su padre. Cuando su padre se da cuenta, anda buscando, preguntando, bien enojado, que había hecho tal cosa, y todo el pueblo dijo, Gedeón fue él. Pero ¿sabes por qué lo hizo Gedeón? Por un celo por su Dios. Gedeón no solo pudo vencer la decepción en su vida ofreciendo algo a Dios, sino que se atrevió también a hacer algo para Dios. Y es en la medida que ves la mano de Dios protegiéndote y liberándote que uno va recuperando su confianza en Él. La tercera cosa que te puedo decir que se atrevió a hacer Gedeón es que no solo ofreció algo a Dios, no solo le puso acción a su fe, sino que también se atrevió a convocar a otros a la guerra. Después de esto, Gedeón se convierte en el líder nacional y empieza a convocar a todos los hombres a la guerra. Lo puedes leer ahí en Jueces, capítulo 6, 33 al 35. ¿Y sabes de qué me habla esto? Me habla de que no solamente es suficiente empezar a dar pasos de fe, empezar a atreverte a hacer cosas, sino que también para que tú puedas salir de la decepción en la cual a veces nos encontramos, es que a veces también necesitamos invitar a otros. ¿Sabes?
Hoy es tiempo de que te atrevas a invitar a otros. A lo mejor hace tiempo ya que no invitas a nadie en la iglesia porque no crees que Dios puede hacer algo en su vida. A lo mejor hace tiempo no te atreves a invitar a alguien a la iglesia porque dices, no, pues si yo estoy bien mal, ¿y para qué invito a los otros? ¿Verdad? No vas a estar como el vecino ese que lo saludan y le dicen buenos días y siempre dice, ¿qué tienen de buenos? Está todo enojado. Es tiempo de tomar pasos de fe. La clave para salir de la decepción es dar pequeños pasos de fe. ¿Sabes? Hace tiempo aprendí y te lo quiero recalcar el día de hoy, que muchas veces tomar pequeños pasos de fe, y esto es algo muy real, que muchas veces el tomar pequeños pasos de fe, ojo con lo que te voy a decir, no van a cambiar el mundo. Y se oye muy duro esto, pero a veces cuando empiezas a tomar pequeños pasos de fe no cambia el mundo, pero sabes que sí cambia tu realidad. Tal vez hoy es el día donde te tengas que dar cuenta que tienes que empezar a dar pequeños pasos de fe, que tal vez no van a tener un impacto global, pero sí van a tener un impacto en tu corazón. Sí van a tener un impacto en la gente que te conoce. Sí van a tener un impacto en la gente que más cerca está de ti. Pequeños pasos de fe. Te puedo decir que en mi vida he tenido muchas etapas de decepción en mi vida, porque muchas veces, o si no es que la mayoría de las veces, mi realidad no es congruente con mi fe. Pero yo no me puedo quedar en ese nivel. Yo tengo que empezar a dar pequeños pasos de fe. Yo tengo que empezar a venir a la oración de los hombres. Yo tengo que empezar a leer más la palabra. Yo tengo que empezar a hablarle a otros de las maravillas del Señor. Y aunque tal vez mis pequeños pasos de fe no van a cambiar el mundo, ¿sabes qué sí va a cambiar? Mi manera de vivir, mi realidad. Hay muchas cosas, familia, que a lo mejor has estado pasando o has estado atravesando. Tal vez te encuentras cansado, tal vez te encuentras desanimado, tal vez te encuentras desilusionado. Yo no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que hoy es el día donde tienes que empezar a tomar una actitud de fe nuevamente. Y decir, voy a volver a creer. Voy a volver a hacer esto. Si antes eras un loco evangelista y lo has dejado de hacer, tal vez hoy es el día donde tengas que decir, hoy voy a volver a hacerlo. Hoy voy a volver a creer. Tal vez dices, es que he estado en tantas congregaciones y he visto todo lo malo que es. Hoy es el día tal vez donde tengas que vencer esa desilusión y esa decepción en tu vida y tengas que volver a creer. Y tengas que volver a tomar un paso. Porque es en la medida que das pequeños pasos que la decepción va a empezar a desaparecer. No hay otra fórmula. No es como cuestión de varita mágica, no. Es una decisión de cada día tomo una decisión de fe. Cada día tomo la decisión de orar. Cada día tomo la decisión de creer. Aunque no veo que esté pasando nada, vuelvo a hacerlo. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa a veces y le gusta ver nuestra perseverancia. ¿Te acuerdas de Elías? Cuando oró por lluvia y no se veía nada, 7 veces oró y 7 veces mandó a su criado y ¿qué ves? Nada. Pero al final, una pequeña nube. Y Elías le dijo a su siervo, ve, dile al rey que se aproxima un aguacero. No sé, ¿verdad? Hoy es tiempo de creer. Hoy es tiempo de tomar un nuevo paso de fe. ¿Cómo se vence la decepción? Con pequeños pasos de fe. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero que seas muy honesto contigo mismo. Y yo quiero que el día de hoy tú pienses en esas áreas en las cuales tu fe se ha adormecido. Y yo quiero que pienses en esas áreas en las cuales tal vez el día de hoy has menguado. Tal vez ya no das con liberalidad.
Tal vez hoy la generosidad se ha ido de tu vida porque has estado decepcionado. Tal vez hoy no has corrido a hablar a otros del precioso evangelio porque tal vez no has visto el cambio que quieres ver. Tal vez has menguado en algunas convicciones y has cedido porque dices, pues ¿de qué me ha valido ser radical o de qué me ha costado eso? Te quiero decir, hoy Dios te dice, vuelve a dar pequeños pasos de fe. Y yo quiero que recuerda en un milagro pequeño o grande que Dios haya hecho en tu vida. Y lo que quiero que recuerdes es esto: si Dios lo hizo antes, lo puede volver a hacer. Para Él no hay nada imposible. Hoy es un día de volver a creer. Y yo quiero orar por ti mientras tienes tus ojos cerrados. Y yo voy a pedirle al Señor que Él venga y Él traiga ánimo sobre tu corazón. Y una nueva fe venga y empiece a brotar en tu corazón para que tú empieces a creer. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy te pido por tu amada iglesia, por esta hermosa congregación. Señor, yo no sé si haya hoy entre nosotros gente que está cansada, que está decepcionada o que de alguna manera se ha rendido o está a punto de hacerlo. Te pido, amado Espíritu de Dios, que vengas a traer una palabra de ánimo, de aliento, de refrigerio sobre sus vidas, sobre sus corazones, Señor, y que fe venga en el nombre de Jesús, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Despierta a los valientes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. ¿Y por qué no nos ponemos sobre nuestros pies y vamos adorando al Señor el día de hoy?